Hola. Vengo a contarles una historia bastante extraña acerca de un juego de Pokémon, que una vez llegó a mis manos. Es una larga historia muy rara, así que les pido que me tengan paciencia. Todo comenzó un día en el colegio, estábamos en hora libre ya que uno de los profesores no había venido, entonces una amiga se me acerca a una especie de juego, me dijo que ella ya no lo quiso seguir jugando ya que le aburría bastante rápido. Me fijé cuál era el juego y me di cuenta que era el Pokémon Verde Hoja, para Game Boy Advance. Para mi suerte, poseo la consola del Game Boy Advance. Cuando llegué a mi casa me decidí probar el juego, al inicio todo parecía estar bien, pero me di cuenta que el juego ya tenía una partida guardada, y vaya que me di cuenta que esa chica se aburría rápido, ya que la partida solo llevaba 3 minutos, y también estaba jugada con el personaje femenino, el cual había sido llamado Lee. Suponía que era por el título del juego Verde Hoja, aunque luego descubrí que Hoja era el nombre oficial de la protagonista femenino, en la versión de Estados Unidos. Yo quería iniciar una nueva partida, pero primero quise fijarme si se molestó en al menos dejarlo en Pueblo Paleta para iniciar el evento donde conoces al profesor Oak y él te da uno de los Pokémones iniciales. Puse para iniciar la partida, pero me di cuenta que había cosas diferentes, la personaje se encontraba acostada en la cama de su casa en el centro de la habitación, pero en vez de que el nombre del lugar diga Pueblo Paleta, decía vacío. Y la habitación estaba toda vacía, lo único intacto era el televisor. Tal vez ella decidió dejar de jugarlo debido a esta supuesta modificación, o sí, algo que me olvidé mencionar, es que no se reproducía la música de Pueblo Paleta, todo estaba en absoluto silencio. Antes de salir de la cama, puse pausa para fijarme en el menú y fijarme si tenía un Pokémon, y me llevé una enorme sorpresa ya que tenía un Eevee de nivel 10. Este Eevee estaba apodado Soledad, aunque estaba mal escrito ya que le faltaba una E, supongo que se le habrá olvidado ponerlo. Pero entonces noté algo bastante extraño en este Eevee, en lugar de tener la gran sonrisa alegre que suele tener en su rostro, estaba triste. Me fijé en sus características, decía que era de naturaleza solo, y los ataques que tenía era placaje, chillido, resentimiento, y venganza. Entonces salir del menú y salir de la cama, me acerqué al televisor para interactuar con él y decía las palabras, nadie te quiere aquí. Me pareció raro, así que decidí bajar al piso de abajo, pero no había nada en la sala, lo único que había era un televisor, y en el suelo estaba escrita la palabra, vete. Entonces me acerqué al televisor para interactuar con él y decía el texto, no me dejes. Decidí salir de la casa, pero no me encontraba en Pueblo Paleta, me encontraba en una especie de valle oscuro de color rojo con una enorme neblina, y de fondo se escuchaba la música de la mansión Pokémon. Decidí caminar para descubrir qué era este lugar, entonces vi un cartel y al verlo, decía las palabras, vi. Decidí seguir con mi camino, y entonces me encontré con una especie de persona con todo su cuerpo de color blanco y los ojos negros, llorando sangre, parecía una especie de fantasma. Decidí hablar con él y me dijo las palabras, ¿no puedes hacerlo mejor? ¿Acaso se estaba burlando de mí por algo? En fin. Decidí seguir con mi camino, el césped se volvió negro y al final apareció una especie de puerta, la cual al entrar, me teletransportó a lo que parecía ser una mini escuela sin pizarrón, y había otro fantasma. Me acerqué a ver lo que decía el libro, entonces decía las siguientes palabras. Él estaba muy solo. Sus ojos se llenaron de tristeza. Me hizo sentir tan mal. Tan herido. Quería ayudarlo, así que eso hice. No sabía quién podría ser el autor de un libro así, entonces decidí acercarme al fantasma para hablarme y me dijo las palabras, era tan amigable, su sonrisa, su risa. Salí del lugar, y fui teletransportado al mapa de antes, pero esta vez al otro lado de una cerca, entonces decidí caminar, fue un largo camino hacia abajo, mientras caminaba me di cuenta que a un lado estaban escritas las palabras, amigo, y del otro lado había más fantasmas. Seguí con mi camino, la hierba roja cambió a negro y enfrente mío había una especie de estanque. Lo rodeé para llegar al otro lado hasta llegar a una puerta, y a los costados estaban las letras, no. Atravesé la puerta y me encontré en un pasillo sumamente angosto, y al final había otro fantasma, hablé con él y me dijo las palabras, ¿por qué no fue él? Bueno. Velo por ti misma. Había llegado muy lejos y estaba desesperado por saber qué estaba sucediendo, porque les juro que no entendía nada de lo que pasaba. Salí del pasillo, y de la nada aparecí en la torre Pokémon, había solo un camino que estaba formado por lápidas, había un fantasma, al hablarle, solo me respondió con puntos suspensivos. Seguí con mi camino, y al final del camino me encontré con Blue, al hablarle él me dijo, no, no le creas a los fantasmas, huye, antes de que te atrapen.
Entonces volví por el camino por donde vine, y al atravesar la puerta me encontraba en Pueblo Lavanda. Estaba cayendo una gran lluvia y las entradas del pueblo estaban bloqueadas, también habían fantasmas. Al acercarme al que estaba cerca del centro Pokémon me dijo, pero si nos estamos divirtiendo demasiado, ¿en serio nos quieres rechazar? Entonces me acerqué al que estaba cerca de la casa del señor Fuchi, él me respondió, jajajajaja, ¿todavía le vas a creer al chico que traicionó a Soledad? Entonces pensé, ¿acaso se refieren a Blue? ¿Acaso fue Blue quien traicionó a Soledad? Entonces decidí meterme a la casa, y al entrar estaban un Nidoran macho, un Psyduck, una chica, un chico cazador de bichos, y para mi sorpresa, Red. La chica me dijo, esto es aterrador, quiero salir de esta pesadilla, entonces le hablé al chico cazabichos y me dijo, los fantasmas no pueden entrar aquí, me pregunto por qué. Entonces decidí acercarme a Red para hablarle y él me dijo, Leaf, ¿estás bien? No. No, tú no puedes. Corre, ahora, tienes que descubrir la verdad. Entonces salí de la casa, pero de la nada aparecí en el club de fans Pokémon de Ciudad Carmín, solo que no había personas, había mucha de neblina, y como era de esperarse, un fantasma. Aparte que la música de Pueblo Lavanda seguía sonando. Hablé con el fantasma, él me dijo, ¿por este camino? No como si tuvieras elección. Entonces entré a lo que parecía ser una entrada pero no pasó nada, parecía que me quedé atrapado, intenté caminar hacia abajo pero de la nada aparecí en el gimnasio de Ciudad Plateada, había niebla y no había nadie, excepto Brook. Al hablarle, él me dice, la verdad. Entonces inició una batalla contra él tenía 3 Pokémones, un Bulbasaur de nivel 2 llamado Fantasmas, un Charmander de nivel 2 llamado Engaños, y un Squirtle de nivel 2 llamado, él. Yo envié a mi Eevee Soledad, al Bulbasaur lo derroté con un simple placaje, lo mismo con Charmander, y también con Squirtle. Al derrotarlo él dijo las palabras, continúa, y luego de que saliera el mensaje que gané la medalla roca, Brook termina su oración con varios signos de exclamación. Luego al finalizar la secuencia de combate, Brook se empieza a reír y entonces recibo la TM de tumba roca, entonces Brook me dice, los fantasmas lo han engañado, está esperando, largo. Entonces al salir del gimnasio me encontraba en el pasillo de la entrada hacia la liga Pokémon, pero acá todo estaba normal, le mostré la medalla al oficial y me dejó pasar, entonces salgo de una casa de Ciudad Fucsia, y todo el lugar parecía estar glitcheado, al igual que caía una gran lluvia. El nombre del lugar decía, vas a perecer. Me acerqué a un fantasma y me dijo, respira mientras puedas, jajaja. Me acerqué al fantasma de adelante y me dijo, tu tiempo. Ya casi termina. Seguí caminando por la ciudad glitcheada, entonces al final me encontré a otro fantasma que me dijo, cuando descubras la verdad, te unirás a Soledad por siempre, y experimentarás nuestro ser. Decidí volver y tomar un camino inferior, y al final de este camino me encontré a Blue, él me dijo, Leaf. Yo, abandoné a Eevee cuando mi Raticate murió, los fantasmas me han engañado. En ese momento sentí una enorme rabia porque ya sabía más o menos lo que pasaba. El Eevee que yo tenía, Soledad, era de Blue, pero al parecer Blue lo había abandonado cuando su Pokémon Raticate murió. O eso creo. Blue sí que es un verdadero tonto por hacer algo como eso. Entonces decidí volver por donde vine y al atravesar la puerta de la casa por donde llegué, me encontraba en la torre Pokémon, pero me encontraba encerrado entre unas lápidas y no podía moverme. A mi alrededor habían 3 fantasmas, ya no supe qué hacer en ese momento, así que decidí apagar la Game Boy. En serio no sabía qué decir en ese momento, eso sí que fue algo demasiado extraño y a la vez inquietante, algo como esto nunca había pasado en Pokémon Verde Hoja ni en el Rojo Fuego, decidí guardar el juego en una caja debajo de mi cama y olvidar el asunto. Pasó muchísimo tiempo desde aquella inquietante experiencia, yo ahora estudiaba en la universidad y había regresado a mi casa, mi madre se encontraba limpiando la casa, ella me dio una cajita y luego me dio un abrazo para luego irse a limpiar en otra parte de la casa. Yo me senté en el sofá y abrí la cajita encontrando diferentes juegos, pero entonces al fondo encontré un cartucho de color verde, se trataba del extraño juego de Pokémon Verde Hoja que dejé de jugar hace muchísimo tiempo. Entonces en ese momento recordé la experiencia que tuve, por un lado tenía algo de nervios, pero por el otro tenía ganas de recordar viejos tiempos, aparte todavía quería llegar al fondo del asunto. Puse el juego en mi antigua Game Boy Advance, y el nombre de la personaje ya no era Leaf, ahora se llamaba, Dolor. Y tenía como 10 minutos de partida. Me pareció raro, así que decidí entrar para ver qué onda.
Aparezco en la escuelita que se encuentra en el edificio frente a la pared oriental, el nombre del lugar decía negligencia y también había un fantasma cerca del pizarrón. Decidí ver los Pokémones que tenía para ver si todavía tenía a mi Eevee, pero para mi sorpresa, ya no lo tenía, sino que ahora tenía un Banete apodado no deseado, de nivel 18. Pero este Banete era muy raro y la verdad me daba algo de nervios. A este Banete le faltaban los brazos, no tenía su ojo derecho y tenía una lágrima de sangre en su ojo izquierdo, además que tenía el ceño fruncido. Su naturaleza era de carácter modesto y la zona donde se lo consiguió era desconocida, los únicos ataques que tenía eran maldición y grito, pero la habilidad grito no tenía pepes, por lo tanto no podía usarlo. Entonces decidí acercarme al fantasma y me dijo, ¿a dónde se fue Soledad? Jajaja. También noté que cuando me respondió, sonó el grito de Eevee. Decidí salir del lugar, y entonces me encontraba en una especie de valle color rojo con una gran lluvia, al otro lado de una reja habían como 3 fantasmas que miraban la casa de donde salí. Luego me acerqué a un cartelito al lado de la casita que decía, él trajo a Leaf aquí. Me acerco a otro cartelito al otro lado de la casita que decía, consejos de entrenador. Era mi única opción. Tenía que hacerlo. Tenía que. Luego camino y me doy cuenta que hay de esas personas que aparecen en la torre Pokémon, me acerco a una de ellas y me dice, Soledad. Tenía las opciones para responder sí o no, le di a no y ella me respondió, no mientas. Lo intenté de nuevo, esta vez respondiendo sí, y esta vez me dijo, ¿por qué lo hiciste? En ese momento no me lo podía creer, ¿acaso Leaf también abandonó a Soledad como lo hizo Blue? Esto era una verdadera injusticia. Luego me acerqué a otro cartelito que decía, consejos para entrenador. Ella también me abandonó. Me dirigí a la segunda casa y al entrar, me encontraba en un centro Pokémon pero lleno de neblina, en él se encontraban Red, un fantasma, y un Mew. Al hablarle a Mew y al fantasma, los dos me responden con puntos suspensivos. Entonces me acerqué a Red para hablarle, él al principio estaba callado, y luego me dijo. No te conozco. ¿Qué? Pero si Red había visto a Leaf en Pueblo Lavanda. Tal vez lo dijo porque ella también abandonó a Eevee. Subí las escaleras y de la nada aparecí en la ruta 22, justo delante de la puerta que lleva a la Liga Pokémon, seguía lloviendo y las hierbas eran rojas, el nombre del lugar decía, Mira. Y sonaba la música de la mansión Pokémon. Intenté entrar a la liga pero no se podía, entonces decidí ir por el camino que me llevaría a Ciudad Viridian, me encontré con un cartel que decía, Raticate murió, él no me vio todavía. Y también se escuchó el grito de Eevee. Decidí seguir con mi camino, en la parte de abajo estaba escrito las palabras, mira, con algunas hierbas altas. Seguí con mi camino, hasta que me detuve ya que el camino era bloqueado con una reja, y al otro lado estaba escrita la letra, E, con hierbas altas. Arriba vi una especie de puerta así que decidí entrar, al entrar me encuentro en un pasillo donde en el centro estaba escrita otra E, con varios bloques, también me di cuenta que al lado de la salida estaba en Profesor Oak, al acercarme a la salida él me dice, Soledad no era el único, y luego me repite 3 veces la letra, E. Luego tuve que volver por el camino donde vine, y de la nada me teletransporto a una cueva que tenía el nombre, Soledad. Luego aparezco en la parte norte del Monte Luna, no había música y había mucha neblina. Luego de caminar me encuentro un cartelito que decía, me siento tan indeseado. También se escuchó el grito de Eevee, seguí caminando hacia abajo y me encuentro con Blue, al hablarle él me dice, él no era más que una maldición. Luego Blue desaparece, decidí investigar un poco la cueva y de la nada, aparecí en otra parte como si hubiera subido o bajado unas escaleras, luego caminé por un largo camino con forma de C, al caminar por el camino me encuentro con la tercera E, escrita en el suelo, seguí caminando hacia el final y llegué a unas escaleras, al salir llegué a una especie de cueva, el nombre del lugar decía, Sufrimiento. Encontré otro cartelito que decía las palabras, yo no soy una maldición, salió de nuevo el grito de Eevee, y seguí con mi camino. Al final del mismo, me encuentro con una hierba alta, al pisarla, se inicia una lucha contra un Pokémon salvaje, y para mi sorpresa, este Pokémon salvaje no era nada más ni nada menos que Eevee, o como lo conocemos, Soledad. Pero en vez de que diga, un Eevee salvaje ha aparecido, decía, Soledad se ve triste. Entonces yo mando a mi Banete para iniciar la pelea, al instante se activa la llovizna. Como no tenía PPs de la habilidad grito, no tenía más opción que usar la habilidad maldición. Al haberla ejecutado, salió el texto, no deseado quiere que Soledad sufra, entonces Soledad utilizó la habilidad resentimiento, luego salió un texto que decía, Soledad está dejando sus emociones.
La lluvia seguía, salió el texto que decía, Soledad está sufriendo un dolor agonizante, durante toda la pelea no pude volver a usar la habilidad maldición, mientras que Soledad utilizaba resentimiento y se iba debilitando. Finalmente, Soledad se ha debilitado por completo y salió un texto que decía, Soledad salvaje ha muerto, Vanette ha ganado 131 puntos de experiencia. Volví a la cueva, pero esta vez la hierba alta había desaparecido, había empezado una fuerte lluvia y en la pared apareció una puerta. No solo eso, la apariencia de Leaf había cambiado por completo, tenía todo su cuerpo de color blanco, los ojos rojos y sus manos parecían manchadas de sangre. Me fijé la tarjeta de entrenador para ver si la apariencia de Leaf coincidía con el sprite, y si coincidía, la apariencia que Leaf tenía en verdad me dejó con escalofríos. Decidí ver la información de mi Vanette, y todo seguía igual, solo que esta vez los PPs de maldición se habían restaurado, pero la habilidad grito seguía vacía. Atravesé la puerta, y aparecí en Ciudad Lavanda, afuera de la torre Pokémon. La hierba ha cambiado a color rojo, las vallas de madera fueron cambiadas por rejas blancas, y la entrada a la torre Pokémon había desaparecido. A mi costado encontré 4 carteles, vi el primero y decía, ¿por qué no me escuchaste? El segundo decía, ahora estás maldita. El tercero decía, podrías habernos salvado a ambos. Y el último cartel decía, ¿te arrepientes? Entonces recordé el cartel que vi antes de luchar contra Soledad que decía, yo no soy una maldición, y antes de eso como habían varios cartelitos que trataban sobre alguien que decía haber sido abandonado, por lo que entendí que quien hablaba a través de esos cartelitos era Soledad, ya que Blood decía que era una maldición, y en los cartelitos siempre sonaba el grito de Ivy. Al otro lado de las rejas, habían 3 fantasmas. Me puse a explorar las casas pero no había absolutamente nadie. Sin embargo, en una casa que se encuentra al suroeste, adentro de ella hay una letra E, escrita en el suelo con color verde, y también había un Cubone. Al hablarle me dijo, cuarta letra E. Al salir de la casa, aparezco en la casa del inicio del juego, solo que esta vez ya no había absolutamente nada, excepto el televisor, y en el suelo estaba escrito la letra B corta. Entonces al acercarse a la televisión se leen las letras E, B corta, E. Ponga la letra en su lugar. Entonces bajo al piso de abajo y me acerco al televisor, y al interactuar salen las palabras, tú ya no existes. No tienes propósito. Pero, quizás podrías pedir perdón. Decidí salir de la casa, y entonces aparezco en Pueblo Paleta, y enfrente mío se encontraban Red junto con Blue, pero me di cuenta de que Leaf volvió a cambiar, ahora ya no tenía apariencia alguna, y solo se veían sus ojos y boca. Decidí ver la tarjeta de entrenador una vez más, y vi que Leaf ya no tenía apariencia alguna. Entonces decidí ver mis Pokémon, pero ya no tenía a Vanette, tenía de vuelta a Eevee, pero ya no se llamaba Soledad, se llamaba, ponga 2 descansos. Su naturaleza era modesta, y su única habilidad era guillotina, pero me di cuenta que Eevee no tenía cara, literalmente, no tenía ojos, ni nariz, ni boca, nada. Luego decido hablar con Red y dice, ¿dónde está Leaf? ¿Dónde está Soledad? Enseguida me di cuenta que Soledad había recuperado la E que faltaba en su nombre. Entonces le hablo a Blue y dice, Leaf tiene el peso de la maldición. Todo esto es mi culpa. Entonces, vi un cartelito más en la parte de abajo, así que decidí ir a verlo y decía, Soledad se ha ido a descansar. Descansa en paz. Y por último salió la música de los créditos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Yo me quedé en shock, y también me puse a llorar, porque no podía creer que trataran a Eevee de esa manera, y también me dio tristeza que ahora Leaf esté muerta y maldita. Por mera curiosidad reinicié la consola, y me fijé que la partida ahora era diferente, ahora era con el personaje masculino, es decir con Red, y tenía 0 minutos de juego. Decidí iniciar esa partida. Al iniciar, Red se encontraba acostado en su cama, todo parecía normal, entonces me acerqué al televisor y decía, esta TV pone el texto. Lo siento, Eevee. Decidí ir al piso de abajo, hablé con la madre de Red y le dijo, buenos días Red, ¿te preguntas dónde está Pikachu? El pequeñín está justo aquí, aquí lo tienes. Entonces he recibido a Pikachu. En ese momento decidí salir de la casa, estaba en Pueblo Paleta, todo parecía normal, hasta que vi a Blue enfrente del cartel donde estaba la supuesta tumba de Soledad y Leaf. Me acerqué a hablarle y él me dijo, hey Red, parece que Pikachu está bien, y bueno, entonces, anoche tuve este sueño acerca de Soledad y Leaf. No quiero hablar de eso. Porque Pikachu tiene una etiqueta de hechizo. Como sea, creo que el abuelo quería verte, está en su laboratorio, como de costumbre.
Revisé la información de Pikachu, y en efecto tenía una etiqueta hechizo, entonces me dije lo que decía el cartelito, y decía, Soledad, descansa en paz. Leaf, nunca serás olvidada. Entré al laboratorio de Profesor Oak, pero este no estaba, aparte que sonaba la música de la mansión Pokémon, y mi miedo empezó a volver porque, apareció otro fantasma. Al hablarle este me dijo, Red. Corre. Lejos. Decidí salir del laboratorio, pero entonces aparezco en el interior de la torre Pokémon. Entonces me acerco a una de las personas de la torre y esta me dice, por favor, sube la torre, creo que alguien te está esperando. Entonces al subir el piso de arriba veo que el camino está bloqueado por lápidas, y al hablar con la otra aldeana esta dice, ¿qué? Tú no eres Blue. Porque él no está aquí. Por favor, vete. Fui hacia el piso de abajo, pero de la nada aparecí en Pueblo Paleta, allí se encontraba Blue y me acerqué a hablarle. Él me dijo, Red, diablos te ves terrible, deberías ir a descansar, regresa a tu casa. Entonces me fui de vuelta a la casa, pero entonces noté que hubo un cambio, la sala estaba como vacía, solo estaba el televisor y se podía ver que en el suelo estaba escrito, el nombre de Red. Entonces me acerqué al televisor pero noté una cosa que me dejó sorprendido, encima del televisor estaba Leaf, con su forma de fantasma, me acerqué y al hablarle ella me dijo, ayúdanos. Red. Cuando lo dijo se escuchó el grito de Ivy. Volvió a decir, ayúdanos, Red. El grito de Ivy se escuchó un poco más fuerte. Ayúdanos, Red. El grito de Ivy se escuchó aún más fuerte. Entonces Leaf dijo una vez más gritando. Ayúdanos, Red. Y el grito de Ivy sonó 3 veces, demasiado fuerte y alto, como si hubiera tenido el volumen al máximo, me asusté por eso que sucedió, así que me fui al piso de arriba. Al llegar al piso de arriba, me doy cuenta que la habitación estaba casi vacía, digo casi vacía ya que lo único que había eran el televisor y la PC. Y me di cuenta que Blue estaba enfrente de la PC. Yo estaba como que ¿qué rayos? ¿Cómo llegó aquí si él estaba afuera? Entonces le hablé y él me dijo, Red. ¿Qué? Soledad. Leaf. ¿Te están pidiendo que los ayudes? Red, él era una maldición, ¿no lo recuerdas? Esto se está poniendo feo, vayamos a mi casa. Entonces aparecimos en la casa de Blue, pero lo único intacto era la mesa y las sillas, entonces le hablé a Blue y me dijo, Red, este asunto que estás diciendo sobre Leaf y Soledad. Por favor dime que estás bromeando. ¿No lo estás? Oh Dios, esto es, como el sueño que tuve, al momento que vi que Pikachu tenía la etiqueta de hechizo, sabía que el sueño se volvería realidad. Lo siento Red, pero debo acabar contigo, ahora. En ese momento, inicia una batalla Pokémon contra Blue, este último tenía un Raticate de nivel 8, entonces yo usé a mi Pikachu, pero algo que era notable es que Raticate no tenía apariencia alguna. Entonces inició la lucha, no fue tan difícil que digamos, Raticate le dio un ataque rápido a Pikachu que no le bajó mucho la salud, por consecuencia del ataque Raticate quedó paralizado, entonces aproveché para usar los Impact Truenos y logré ganarle. Blue no dijo nada y cuando salimos de la lucha, un texto decía que Blue empezó a temblar, entonces Blue dijo, Red. Ayúdame, yo, abandoné, a ese pequeño Eevee, él. Era una maldición. En ese momento la pantalla se pone negra y aparecí en la torre Pokémon, esta vez había lluvia. Me dirigí hacia la parte más alta de la torre, y entonces noté que había más lápidas de lo normal, al igual que unos 4 televisores, miré el primero y decía, Blue. Él se destrozó cuando Raticate murió, muy frustrado, abandonó a ese pequeño Eevee. El segundo decía, él corrió. Estaba asustado. Eevee estaba confundido. Eevee eligió a Leaf como amiga. Pero Leaf fue engañada por Blue. El tercero decía, Leaf. Ella asesinó a Eevee, solo porque creía que no era más que una maldición. Pero yo no soy una maldición. Solamente estoy solo. Muy solo. Me acerqué al último y decía, Leaf eligió pedir perdón, y ella fue perdonada. ¿Pero qué hay de Blue? ¿Acaso él pidió perdón? Él pidió matar a sus amigos. Soledad. Leaf. Y ahora. Red. Ahora todo tenía sentido, en la partida anterior cuando controlé a Leaf y maté a Soledad, no era porque ella pensara de la misma manera que Blue, sino porque Blue la engañó y ella tenía miedo de que en verdad fuera una maldición. Todo esto fue culpa de Blue, él abandonó a ese pobre Eevee y quiso hacer creer que era una maldición, y en vez de arrepentirse por lo que hizo, decidió acabar con la vida de sus amigos. En ese momento tenía una rabia increíble, quería encontrar a ese maldito y hacerlo pagar.
Seguí caminando y me encontré a Blue, estaba mirando unas lápidas y detrás de estas se veían el fantasma de Leaf y otros 2 fantasmas. Blue dijo: todos están muertos. Excepto tú y yo. No tienes nada por lo que vivir. No eres nada, Red. Tú eres una maldición, como Soledad. ¿Y yo? Te destruiré. Ojo por ojo, amigo mío. Entonces inició otra vez la lucha contra Blue, ahora sí que tenía unas ganas de hacerle pagar por todo. Él volvió a enviar a su Raticate, pero me quedé impactado al ver que su Raticate era de nivel 100. No tuve más opción que luchar. Entonces salió un texto que decía: Soledad está llorando, y en ese momento empezó a llover. Intenté usar Impact Trueno, pero en ese momento Raticate utilizó la habilidad Maldición, perdiendo la mitad de su salud. Intenté usar Impact Trueno, pero no funcionaba ya que decía que Raticate no podía ser golpeado. Seguía lloviendo en la pelea, mientras que Pikachu estaba debilitándose por la maldición. Yo trataba de hacer algo desesperadamente para atacar, pero ningún ataque funcionaba. Me sentía muy impotente y frustrado al ver que no podía hacer absolutamente nada, y así fue el ritmo de la lucha hasta que Pikachu se debilitó por completo. Salió un texto que decía: Pikachu ha muerto, Red se ha quedado sin Pokémones usables, el jugador ha perdido contra campeón Blue. Red está viendo oscuridad. Se acabó. La pantalla se pone negra y salen unos textos que decían. La voz de Soledad sonó en la oscuridad. Pero nadie la escuchó. En ese momento, automáticamente mi Game Boy se apagó. En ese momento me largué a llorar, ya no pude contener más el llanto. En serio, esta experiencia fue una de las peores que he vivido en mi vida. Saqué el cartucho del juego y lo hice pedazos con el martillo, para luego tirarlo a la jodida basura. Sin duda, esta experiencia deja algo muy importante. No importa qué Pokémon tengas, si es uno bueno, malo, el mejor de todos o el peor de todos, si juegas un juego original de Pokémon, utilízalos como si formaran parte no solo de tu equipo, sino también de tu familia, y si consigues o llegas a capturar un Eevee, cuídalo y quiérelo como si fuera lo más importante de toda tu vida, porque si haces todo lo contrario y solo le causas dolor, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Yo en lo personal, adoro los Eevees, y siempre lo haré. ¿Y ustedes?